edición de Cocina Guaraní. Como habrán visto, arrancamos la mañana haciendo una producción de fotos, por supuesto, porque tenemos que agradecer a quienes me acompañan todos los días con este Pecas look increíble. Muchas gracias a Fionara Store, por supuesto, a La Marrita por este accesorio fabuloso. Y nos vamos acercando a la cocina, ¿qué les parece? Porque hoy vamos a tener... Hoy es como un invitado, ¿no? Se le puede decir. ¿Está nuestro invitado? Pero ahora, hacemos un plano corto, por favor. Un plano corto, porque hoy voy a charlar con Derlis. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. Qué lindo encontrarte nuevamente. ¿Qué nos traes de rico para esta mañana? Podemos hacer un bife chorizo cayún. Para que me cansé de caminar Sí, no. de allá hasta acá, imagínate. ¿No? Bueno, hoy tenemos un invitado, Chiche Bombón. Hoy tenemos un invitado que se hacía esperar. Lo que pasa es que tiene una agenda muy amplia, con la cual tiene muchos compromisos laborales y no estaba pudiendo venir últimamente. Así es, así dice. Me gustaría escucharlo a Derlis, que lo presente al invitado de hoy. Bueno. ¿Cómo lo presentaría a Derlis, por ejemplo? Él es un señor muy ocupado, no tiene tiempo. Cuando viene, solamente viene a ser malo conmigo, a bajarme la caña. Yo le quiero mucho y siempre hablo bien de él en el programa. Con nosotros, Alejandro Aceval, nuestro compañero de Cocina Guaraní. ¿Cómo estás? Por fin te tenemos nuevamente. Abrazo acá entre los tres, por favor. Vení. Así lo que da gusto. Buenas. Qué lindo tenerte, Ale, nuevamente. Bien, ¿todo bien? Bienvenido a tu casa. Bien, bueno, gracias. Estamos contentos de estar hoy desde el principio. ¿Sí? ¿Qué nos traes hoy de rico? Bueno, ¿Nos traes un plato gourmet? tuve que forzarme un poco, aunque sea con el título, porque Derry lo que estuvo haciendo fue... Estuve viendo estos días el programa. Entonces Ensaladas. Hice. ¿Qué más nos preparaste? Bueno. Estoy tratando de recordar. Vamos a necesitar 2 programas para describir su plato. Bueno, pero después es lo mismo. Me dijo Romy, el plato que nos trae hoy Ale tiene más nombre que no sé. Pero vamos a ver, seguro que va a ser rico. Claro, porque tengo que competir con los platitos, los nombrecitos que pone... Estoy mirando. ¿Otra vez el pepino? Estoy mirando. Otra vez el pepino. Siempre. Bueno, lo que yo voy a hacer A ver. una pechuga rellena de jamón y queso Sí. envuelto en panceta. Se llama Qué rico. cordon bleu de pollo. Ah, pero súper fácil tu nombre. Cordon bleu de pollo, después con unos cubos de zapallo, Sí. unos cubos de ananá salteados. ¿Cómo? Lo ponemos Todo esto es el al nombre, horno. todo eso es el nombre. Lo ponemos al horno. No. Y eso va acompañado con una tomate fresco salteado con champiñones y oliva. Pero ¿cuál sería el nombre completo del plato? Ese. Eso todo es el nombre, o Ese sea, es el nombre de un plato. pollo envuelto con cordon bleu, con zapallos en cubo, ananá en cubo, El zapallo se va a tirar en la página y... Descripción. Ese es el nombre gráfica. que le puse. Yo pensé que me estaba diciendo la preparación. Ya está. Terminado. Esto Claro, es lo, terminado. esto, Qué esto es lo que hace. malo. Te voy a decir una cosa, no me toqué el zapallo. ¿De dónde conseguiste ese zapallote? Mira qué gigante que es. Mira lo que es. Fabuloso. Dale tu zapallo. Bueno, eso es lo que yo voy a hacer. Ay, en doble sentido, hoy está a la orden del día. ¿Eh? Estás No, re chistoso, yo voy a hervir agua y voy a tirar fideos. Sí. Un poco más de lo mismo. Hace 10 días que venimos hirviendo cosas. Hace 10 días que venimos hirviendo cosas. Bueno, entonces, súper fácil tu receta. Re fácil, En realidad es una pechuga rellena de jamón y queso envuelta en panceta. Sí. Vamos a cortar esto en cubitos, vamos a saltear al horno y ya está. Agarramos Dale. unos tomates frescos que tenemos en casa, salteamos. Estos sí son unos champiñones que si le queda un toquecito gourmet como le gusta a Derly Bogado. ¿Qué vos le pusiste algo a tus champiñones o no? No, son salteados, están cortaditos y están salteados. Ok. Están blanqueados. Ok. ¿Sí? Bueno, me voy a ver qué tiene nuestro compañero Derlis con Yo voy a nosotros. hervir agua. Fideo no vas a estar haciendo. Fideo nomás. Así nomás. Nomás. Yo voy a hacer una ensalada italiana que se hace con fusilli o tirabuzón como le llaman. Sí. Voy a hacer un bife chorizo que voy a sellar también y después al horno con unas especias cayún. Que son Ay, qué rico el bife de chorizo, por estas que están acá. favor. Y la ensalada después va a llevar un poquito de jamón y queso en tiritas, va a llevar morrones salteados y cebolleta de verdeo y aceite de oliva.
Genial. Les recuerdo que las recetas del día de hoy lo pueden encontrar a través de nuestra fanpage. Si recién te estás sumando a Cocina Guaraní, vas a poder ver los ingredientes que vas a necesitar para empezar a cocinar con nosotros. También tenemos una visita especial en esta mañana. Nos viene a visitar el señor Fernando del Casino del Hotel Guaraní. Buenos días, ¿cómo está, señor Fernando? Adelante, por favor. Lo queremos tener acá. ¿Cómo está? Un placer contar con su presencia nuevamente. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo Otra te vez vine a jugar aplaude? y no te encontré. ¿Cómo te aplaude Derlis, Solamente yo, Yo era- ¿Vos viniste No, también? por los vouchers, los tragos, Sí, Hablando de todo los eso. Que lo vouchers. hayan usado. ya. Estaba bien Pero rico por los supuesto, vouchers. yo ya vine a usar. No gané nomás todavía, pero disfruté. Me senté. Lo único que hice es sentarme en la barra primero y principal. ¿Pero qué esperaba? ¿Que Y te regalen disfruté los vouchers y tragos. ganar otra vez? Ay, sí, yo quiero todo. Les recuerdo que vamos a estar sorteando otra vez, regalando a través de la fanpage de Cocina Guaraní. Vamos a estar regalando vouchers para que puedan venir a disfrutar de las maquinitas, por supuesto, a probar la suerte y a disfrutar de buenos tragos. Ok. Estamos con esa promo, continuamos con la promo. Continúen. Ok. Después te traigo más. Ay, me encanta. Vení a visitarnos más de seguido si quieres. Ok. ¿Querés comer hoy? ¿Cuál te gustaría probar? ¿El plato de Derlis o el plato de Alejandro? Ojo, Fernando, que vos comés todos los días acá. Qué compromiso, ¿eh? Por un lado tenemos... Yo como todos los días acá. Vos tenés que comer todos los días acá. O sea, ya entienden. Él come todos los días acá. Por Decía el de Alejandro. Atendé nomás tu Sé teléfono. condescendiente con él. Escucha, esto, como para que vean que esto es televisión en vivo. Suena el teléfono. Oh, la patrona, la patrona. ¿Quién la habrá llamado? Justo cuando me tenía que decir con qué plato se quedaba, suena su teléfono. Para mí que Fue Derlis. Estaba todo preparado. estaba todo preparado. Bueno, tenemos acá pastas con bife de chorizo. Y por el otro lado tenemos un pollo, un cordon bleu. Pollo con zapallo. Con zapallo. Con zapallo, así. ¿Con cuál te quedas hoy? Zapallo y ananá. Zapallo Ah, y ananá le llamo llamó la piña Te ya. habías olvidado. Correcto. Está más atento, De Tienen la que ser piña. cómplices también ya. ¿No? Bueno, ¿Por qué le llaman piña? piña. No El sé. Asesor, nombre en asesor. guaraní es ananá. Ananá es. Claro, para mí es ananá luego. El asesor, ¿por qué es piña y por qué Me ananá? cambia de tema ñembota. Acá están cambiando el Fernando. tema. Son amiguitos, pues. Y decí que es su comida más ¿Por rica. No me qué? importa. Yo sé en el fondo cómo va la cosa. Vení. Sí, es una cuestión de compromiso y amistad. Claro, el tema es cómo tu estómago que tiene ganas hoy. Y Gana de ¿Le damos un comer. zapallito o de...? Bife chorizo. ¿Eh? Igual te digo que Alejandro te va a seguir cocinando rico todos los sí. días. ¿Y si Sí, obvio. probamos los dos? Ay, bueno, ahí ya está. Vamos a probar los dos entonces. Gracias por visitarnos, No, gracias don a Fernando. ustedes. Un placer. Un placer. Te grande. esperamos nuevamente. Ya comenzamos a cocinar. No me esperaste, Alejandro. Arrancaste sin mí. Yo le así. Sí, no, corté el zapallito, ¿Sí? sí, o zapallote como le gusta a él. Zapallón. Bueno, lo que estamos haciendo lo vamos a pelar. Un poquito le vamos a sacar toda la cáscara. La otra vez hicimos, ¿te acordás la salsa de Erlis? Que vos le herviste el zapallo con cáscara y todo. Una crema, pues. Ah, una Pásame un crema, platito. cierto. Sí. Una Dale, salsa, por bueno, favor. una crema, una salsa, más o menos parecido, ¿cierto, Romy? Le sacamos en este caso entonces todo lo que es la cáscara. Esta Que se- eso se puede utilizar también para otra cosa. Sí, lo que te estaba por decir que estas semillas que tiene Zapallo. el zapallo se la pueden tostar, dejar secar y se pueden comer. ¿En serio? Mira vos. Yo siempre tengo la costumbre de No lo sabías esto, ¿no? Sí, pero a veces me gusta que te explayes a veces. Entonces- tirar. Entonces puedes tostar esto un poquito o lo dejas secar arriba del horno o a fuego suave y después quedan crocantes y la podés comer con una cervecita. Ah, mira vos. Qué Lo rico, vamos a una aplicar cervecita. entonces en casa. Para que vean que todo se puede volver a... Claro que Todo se puede reciclar. Todo se puede reciclar. Todo se puede reciclar. Y con esto, ¿qué podemos hacer con esta cáscara que tiene un poquitito Se de... puede hervir. La podemos hervir en agua ¿Sí? y podemos hacer un caldito o una sopita con ese gusto, con ese sabor. Después lo colamos y le podemos poner un pollito hervido, alguna cosita así, con un fondo de cebolla. Sí. Y hacemos otras cositas más. Y así. Todo se puede aprovechar. Se nota que Cocina comes fusión. así. Hacemos cocina fusión. Se nota que comes así. Hacemos, ¿eh? yo voy a hacer una fusión hoy, mirá lo que hago. Vas a fusionar el zapallo con la nana. Es más,
meto jamón y queso dentro Dentro. del pollo. ¡Wow! Eso Wow. es. Una ¿Sabés cosa de loco. Anduvimos por toda Europa y ahí Sí. me di cuenta, en Europa me di cuenta que ahí podía meter un jamón y un queso dentro de la, Claro. de la pollo. ¿Viste? Dije yo, Qué bueno. es que Qué ¿Sabe este genio. muchacho? Qué, no. ¿Sabe este muchacho? buenos invitados estuvimos teniendo. Qué Sí, grande. la verdad que un placer, gracias a todos los invitados que estuvieron pasando por Cocina Guaraní. Vinieron, compartieron sus recetas, pasamos lindo, charlamos Sí. un poco, los conocimos y vamos a seguir teniendo en el transcurso de los días de la semana, como digo, siempre vamos a tener nuevos invitados. ¿No te Sí. pones celoso que vengan nuevos invitados? ¿Qué tiempo? Porque No. vienen con ganas de serrucharte, Ale. ¿Sí? No. Sí, vienen con el serrucho luego. No, vamos. No, yo no voy a permitir eso. Sí, No, pero voy a no creo. permitir eso. No, no para mí que creo. vos acá pisas fuerte. Creo que se va a ir antes el asistente de Derlis. Pero yo le No. di al de camarógrafo estos días. Exacto. Andaba rodando por ahí una Tengo foto que de hacer de camarógrafo todo. en las redes sociales. Tengo que hacer de todo. Sí, yo vi en Sí. Facebook, luego subieron una foto, alguien muy parecido a vos, Sí. Sí. de Y camarógrafo. vos le pusiste me gusta, me parece. ¿Eh? Imagínate. ¿Te parece o no? Creo que me estoy autoeliminando del viaje. No. ¿Qué viaje? Eh, ¿Qué ¿Sabes lo que viaje? pasa? ¿Sabes lo que no pasa? podemos contar mucho porque tipo... ¿Qué Lo que viaje? pasa es que si yo te sacamos del viaje a vos, tiene que entrar Derlis. Ah, ¿entendés? claro, no. Entonces, no es negocio. Los lugares son inamovibles. No se baja nadie. Manoplita, ¿Y en mi colectivo? vos. ¿Yo en ¿Qué? mi colectivo me voy? Bueno, cuando termine el festival, vos estás llegando. Les recuerdo, se viene el festival, ¿cómo se llama el festival? Es mixtura El festival Mistura en Perú. Mistura. en Perú. Qué, qué- Estamos viendo qué si- buena diversidad de gastronomía debe haber en ese festival, ¿no? De todo... Normalmente lo que se Latinoamérica. hace, resaltan todo lo que es la comida de ellos, la comida peruana. Que es riquísima. Sí, Por cierto, hay- es una de las gastronomías madres luego. Sí, y hay cocineros de toda parte de Sudamérica invitados. Y bueno, van ahí, intercambian recetas, bueno. cada uno hace sus platos. Cocineros invitados. Sí, gracias. A vos, claro, a vos te llegó la invitación, Alejandro Acebal. Así luego llegó, ¿no? Así llegó la invitación. Directo. A vos te llegó una que diga Mentira. Derlis. No, yo vengo a abrir pasta nomás por acá. Ah. Bueno, vos mientras te podés quedar acá en el restaurante del hotel del restaurante del Hotel Guaraní. Que Ya se sí queda está, dándole a ahí está. Francisco, a mi segundo que se queda dándole a Francisco. Claro, puede ser, ¿por qué no? Hablando del hotel Yacyretá, iba a decir. Del restaurante Yacyretá que se encuentra en el Hotel Guaraní, digo bien. Les invitamos a que vengan a probar lo mejor de la gastronomía, unos platos exquisitos, digo bien. Sí. ¿Cuál Sí, es dicen. el más fuerte que está saliendo mucho? En realidad tenemos. ¿Qué más se pide? Tenemos todo, El preferido de la gente. pero tenemos, por ejemplo, un salmón, es un salmón que está curado y lo hacemos con un puré cremoso y unos ajos confitados. Ay, qué rico. ¿Cómo es? divino. Ajos confitados. Lo voy a hacer un día ¿Así acá. entero lo tirás? Sí, Más o menos. mañana no, todavía no, es muy... Vamos. Él de a va- poquito te va dando sus recetas, de a poquito va mostrando su Claro. arte culinario. Le dejo más a Derlis que... ¿Sí? con su El que comida. sabe. Me voy a acercar con Derby Al porque que sabe. mirá, ya se está poniendo celoso, mirá, se queda No, no, calladito sigan del ahí. otro lado. Los amis. Ay, sigan ahí. Bueno, A ver, vamos a hacer lo que hice fue unos cortitos, unos cortecitos en ¿para qué le cuadritos haces esos cortecitos? para que sea lindo nada más. O sea, no va a entrar, no, pero la gente, en este caso pues es la grasa solamente. Vean que es la grasa, no va a entrar sabor ahí. Pero va a quedar, estéticamente va a quedar muy bonito. Le echa un poquito de sal gruesa, Ok. un poquito nada ¿Lo más. condimentamos con algo más o solamente Sí, con ahora voy a hacer las especias cajún, que es una especia las especias cayú? cajún o cajún, como quieran llamarle, ¿verdad? Son pimientas. Estás usando la ¿Con pimienta. qué se de come, cacú. Derlis? ¿Con qué se come? Son unos condimentos que se comen en la zona de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Si vamos a comprar es muy caro. Pará. Esperá, Frena ahí, sí, frena ahí un freno. ratito. Por favor, Joseca, momento cultural de la mañana. Nos decía de las especias Derlis. Son las especias cajún o cajún, si quieren llamarle. Se comen normalmente en la zona de Nueva Orleans, en Ah. Estados Unidos. Ok. ¿Sí? ¿Y lo preparás vos? Lo voy a o- se puede comprar preparada, se vende ya acá en Paraguay, pero está muy cara.
serio? No te puedo creer. ¿Quién? Alejandro siempre va a traer un cuadernito. Realmente es un juego de especias que mezclamos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la cantidad y la potencia de cada uno. Esto se puede poner. ¿Qué Esto es eso, pimienta por ejemplo? blanca en grano. Esto es pimienta rosada. Voy a poner muy poquitito porque voy a poner también pimienta negra. Voy a Un poner un mix poquito de pimienta. ají molido. Voy a poner bastante Ahí está. orégano. Mix de pimienta, te mató. Te mató. Bastante orégano. Todo lo que dijiste. Pará, que tengo que venir hasta acá. Todo lo Ah. que dijiste, ella dijo mix de pimienta. Y Ya te. está. Pero porque no sabe. Para eso estoy ¿Entendés? acá. Ya está. Ella no sabe. Yo estoy acá Ya para está. enseñarle a los dos. No te Ya preocupes. está. Te dijo, Martina, no. anotale, dale en un cuaderno Dijo, todo lo que estoy diciendo. Vos te fuiste a Nueva Orleans, te fuiste a no sé dónde. Y ella dijo mix de pimienta. Claro, pimienta blanca, La pimienta verdad que negra. vos también me das con un palo cuando podés. No, jamás. O sea que yo estoy del lado de cocina guaraní nomás. A ver. Bueno. ¿Qué le pusiste acá por último? Eso es comino en grano. Ay, qué rico. Lo que tenés. Y esta... Es una nuez moscada que nuez quedó moscada. ahí del otro día, una vez a mes. Ah, Bueno, no la vamos a pimentón no poner. lo voy a poner mucho porque esto se va a quemar en el... Cuando selle en la plancha, Ok. en la sartén. Entonces voy a agarrar con la manito y le voy a poner. Esto hay que Recuérdense que es importante tener las manos bien limpias a la hora de cocinar, ¿eh? saber siempre. Lo que Así te como está diciendo, la nuestro parte de proporción de pimientas hay que poner en un buen equilibrio, ¿verdad? No poner demasiada pimienta ni demasiado ají, que no pique demasiado. Pero le Tiene que ser pusiste más- mucho del lado de la grasa y del lado de la carne, un poquitito. Sí, porque este la va a absorber más. Ok. Ay, qué rico que va a quedar eso. Ya me estoy imaginando lo que va a quedar este plato. Esto lo que vamos a hacer es, vamos a sellar bien fuerte Sí. y después vamos a meter al horno. Y vamos a sacar 3 pedazos, 3 porciones grandes acá. Y hablando de horno, tenemos por supuesto todo el equipamiento de los amigos de El Antiguo, tanto nuestra mesada, todo lo que ven acá es del Antiguo, donde van a encontrar los mejores equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos panaderos y también equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas para tu negocio lo encontrás en El Antiguo, dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa, 0982 273 782, o pueden llamarnos a nuestra línea baja 021 229 787. Gracias a los amigos de El Antiguo. Martín, Bueno, Martín, por favor. mirá, le hizo así nomás le hizo. Y Martín ya estaba al lado. Lo llevas, lo limpias, le sacás la semilla, la secás y me avisás cuando están secas. Gracias. Eso estaba permitido. Y no, pero como un atrevido le dejo. Y bueno. Bueno, ¿Qué entonces- pasó con Vicente? Quiero saber. Ah, me golpeó el corazón, Vicente. ¿Sí? Sí, No me digas que te engañó, se te fue. Se fue. ¿En Vicente. serio? Se fue, Vicente. Dijo un par de cosas de Erlis y entonces se fue. Yo le Se prometí ofendió. mejor futuro. Se ofendió. Un momento No. triste de la mañana. A ver, permiso. Esto que no debería Te estar vamos a aquí. extrañar, Derlis. Vení a ¿Sí? visitar. A Derlis. ¿Viste? Te está yendo, Derlis. Te está yendo, Derlis. Chao, Derlis. Sí, te vamos a extrañar, te vamos ¿Qué pasó? a extrañar. Sí, No, ¿qué pasó? sí, te vamos a extrañar. ¿Me echaste ya? Eso estaba hablado en producción, pero no lo tenía que decir todavía. Todavía no. Teníamos que esperar un tiempo. Y ahora cuando Tengo que sí. Sigo cocinando, me voy ya. Y ahora cuando viajemos, era cuando volvamos. Pero ¿Por es que qué me no pongo vas a- triste, pero en serio me pongo mal. Yo ¿Terminás quería de decir, cocinar te vamos a vos? extrañar Vicente, no Derlis. ¿Sigo cocinando manoplita o me voy? A mí no me van a ni extrañar. Bueno, Vicente, vuelve, pues venía a compartir con nosotros. Chau, adiós. Dejale que se quede en la casa. Vicente. Ay, no. Pero igual, tu despedida va a ser más adelante. Más adelante, o sea que está en plan de despedirme. Manoplita Sí, no. porque Nos mandó al frente. en un par de semanas nos vamos. Y vos te quedás, por eso te vamos a yo me, extrañar. sí, yo me quedo. Alguien tiene que ir a producir. Acordate que hay lugar para 3 nomás. Bueno. Y ya. ¿Y Vos quién más? somos una multitud. ¿Vos? Manoplita tiene que captar las imágenes de todo lo que vamos a Lleva, estar lleva, viviendo. Y él se tiene que ir a mostrar sus recetas ¿Pero y también. quién más? ¿3 dijiste? ¿Quién es el otro? Y bueno, acá somos 1, 2, 3. Ah, 3. ¿Y que Manoplita vamos tiene a permiso estar- para ir Hay- solo? hay un- Pronto en el festival, ¿Eh? ¿Quién? en la Expo Mixtura. Manoplita tiene permiso. Mixtura. Así José. que bueno, la despedida que le hice a Vicente, tipo ese te extraño, bueno, también te vamos a Ah, hacer me van a ahora. tirar, miren. Bueno. Por eso. Nos vamos a una brevísima pausa. Mientras
mientras nos reponemos de esto y enseguida volvemos con más cocina guaraní. Y acá seguimos cocinando en cocina guaraní, ¿eh? Y sí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en cocina guaraní si no vamos a cocinar? Medio lógico, ¿no? ¿En ¿Cómo te serio? diré acá? Y ¿En sí. serio? Bueno, Bueno, ¿cómo vamos? lo que estoy haciendo ahora, estoy golpeando un poquito las pechugas, ¿sí? Para Machucando. tirarlas, machucando un poquito ¿Para las qué se pechugas. le hace eso? Para... Le puse este Que quede tipo más Folex finito. o plástico para que esté más finito y para que no se rompa la pechuga. Como somos tres, Ok. sos vos, yo y Manoplita. Claro, tu plato Te no va a cuento que- probar. Y Con el bife chorizo que hago no hace falta, ¿eh? entonces vamos a golpear acá para después colocarle el jamoncito al queso, darle una vueltita y enrollarla con la panceta. Ah, viste, me quitó la receta. Yo la semana que viene iba a cocinar. Iba a cocinar un eso, cordon ¿no? bleu. Y bueno, se adelantó. Puede ser de carne o de pollo también lo mismo. Bueno, Te podemos muestro hacer. esto también. A ver cómo está. Ya está con las especias. Qué pinta tiene Y ese ahora voy a bife sellar del chorizo. lado de la grasa. Ok. Como suelo hacer con la tapa cuadril, ves que del lado de la grasa y sin aceite. Eso es como hizo Qué buena Marquito. porción de bife chorizo, ¿no? Ese es como hizo Marquito Recalde, ¿no? Sí, El yo otro le dije día. que haga así. Exactamente, mira. Qué atento. Estuviste viendo el programa, me Claro, gustó. sí. Es como hizo Marco Recalde el otro Él día. me ve a mí en la tele. Lo que no Marquito, cuesta acá tanto está todos los tu- días. Acá está ¿Ustedes tu... ¿Ya tienen, aprendés colegas, algo? ustedes tienen colegas así que los ven, ven el programa, que son Sí. seguidores, que le dicen, Sí, yo no, tengo- mirá, él me sigue. mejorá esta técnica, Él me o dice. usa esto. Él me ve y me dice después de terminar, pero qué grosso sos, viejo, me dice. No quería decir, pero tengo que decir. Y bueno, hay que decir la verdad. Ese es el sueño. ¿Crees que te ayude en algo? ¿Que corto la ananá o...? No sé. Quiero sentirme útil en este programa. Son muy útiles, aunque bueno. Sí, aunque no lo crean. Entonces acá tenemos ¿Me voy a comer un kiwi o qué? ¿No? Metele Mientras... nomás. Sí. Acá tenemos Mientras jamón. ustedes cocinan, yo voy a comer una fruta para... Metele. Hoy no desayuné nuevamente. No encuentro un cuchillo. ¿Cómo? Ah, acá está. Cuchillo. A ver, Bueno, cuchillo. ¿Dónde está el tenemos cuchillo? cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? Permiso. Sí, sí. Ay, ¿de dónde está su Ah, cuchillo? perdón. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. No sé cuál querés. Para mí que Para con que este, te ¿no? Sí, eduques. pero yo te lo saco. Sí. Lo que es venir con todo su equipamiento, mirá. Para que te eduques. Ay, para que te eduques. Me voy a terminar cortando la mano. Romy, ¿me ayudas? Me acarició con sus manos. Porfa, de merengue y na. me dijo, Sí, "¿Qué que pasa, entra Pedro?". Ron. Entonces Romy me sostiene un ratito el micrófono. Ahí está. Mientras... Chequearte la presión, pero la yo sala voy a- está ocupada. Y mi querido en este hospital ¿Querés hay luz para un héroe. kiwi, Romy? Abrí los ¿Sí? ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Ella prueba todo lo que nosotros vamos preparando. El Niágara en bicicleta. A ver. Vamos a... Uy, ¿se puede ocupar esto? Gracias. Sí. Sí, metele nomás. ¿Cómo pelar un kiwi con Virtu Jaboski? Le estamos enseñando, tipo una naranja, ¿entendés? Le estoy pelando. No sé si estoy haciendo bien, Derlis. Está bien, está bien. ¿Está bien así? Si Alejandro te asesora, estás bien. El cuchillito es el adecuado porque si no te doy el de Derlis. Está el de Derlis tu cuchillo. Hoy No, trajo con este no, se cuchillo. va a cortar. Bueno, para que vean que hay que ser buena compañera, hay que compartir. ¿Qué tal el kiwi? ¿Te gusta? Gracias. Bueno, te cuento mientras el arma, esto está sellándose. Delicioso. Como viste, la pasta puse en agua con hielo para cortar la cocción. Atención a este paso, porque yo en casa cuando hago pastas,
dejo que se enfríe solo, ¿no? Tipo, lo pongo en el colador y lo dejo hasta que se enfríe cuando está muy caliente. Y acá hay una técnica, ponerle con hielo, agua y hielo. Para cortar la cocción y para poder hacer rápido nuestra ensalada, ¿verdad? Porque va a ser una Mirá ensalada vos. fría. Está buena esa técnica, me gusta. Sí. ¿Vas a hacer? Igual lo podés poner debajo de la canilla y ya está. También. No Es más pasa. lento. ¿Es más lento? Vamos con la canilla, sí. Te quiero explicar algo, Sí. atento a algo con lo que voy a decir. ¿Quién dice así? Esto te quiero explicar. Lo que voy a decir acá es muy importante. Bueno, Voy a a agarrar ver. la panceta, y la voy a dar vuelta. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama la técnica? Volteada- mover el polvo con volteada la de panceta. mover el polvo con la panceta. ¿Eh? Volteada de panceta se llama eso. Bueno, Bueno, ya le pusimos el quesito, el jamón. tiene el queso, jamón adentro, la cantidad que quieran, que le guste. Ok, Espera que no se le pasa a Por mí. ahí le pueden poner un queso duro o si no un quesito blando para que se derrita adentro. perfecto. ¿Sí? Y después enrollamos En y le serio, vamos... legalmente hizo 3 cordon bleu, nada más. O sea, alguien se va a quedar sin comer. en No, esta yo me mañana. quedo con el bife, vos tranquila. ¿Vos qué preferís, bife chorizo o cordon bleu? Cordon bleu. El bife de chorizo de Marquito Recalde. Yo tengo lugar para los dos. Mira que te iba a decir lo que te... ¿Cuál te querés, si querés, Joseca? Te mandó saludito el gringo, ahora no te digo nada, Si querés, Romy, si querés, te mandó saludito el gringo, ahora no te voy a decir nada. Te voy a pasar el mensaje. bueno. Si querés podés usar tu inducción. Sí, perdón. ¿Entendés? A mí me dicen, si vení, haz lo que quieras. Si querés podés usar tu inducción, la que está de aquel lado. ¿Sí? Claro, porque Oh. porque eso quiero saber. Hay 2 y vos te viniste del lado ¿Mm? de Alejandro. No, las dos son mías. Se tiran Te con, voy a sacar de la terraza a verle acá, ¿sabes qué? se tiran con guarniciones pesadas acá. Vas a ir a... Mirá, allá dice al kilo, allá arriba. Allá vas a ir a cocinar. Desde, dice al desde kilo. mañana al kilo, cocina guaraní desde aquí al balcón. Sí. ¿Qué dijo el gringo? ¿Qué dijo el gringo? No, el gringo está enamorado de nuestra compañera Romy. Hubo algo ahí. Entonces se fue Barbacoa por embobado medio. y le mandó saludos. Entonces, Hizo barbacoa, se miraron a los ojos. Fue algo muy lindo. Vamos a imagínate, comer mucho. imagínate ser novia del gringo. Dios mío, ¿cómo vas a comer? Se pone colorada la boba, ¿te das cuenta? Claro, con razón no podía escribir el título de, Sí, del tu del plato. plato. El título- No podía escribir con Don Blue. Estaba con ¿Eh? el gringo en la cabeza, andás No. a ver qué le escribió. Sí. A ver, te ayudo, te ayudo. Eso, gracias. Y vos controlá a los muchachos acá, ¿entendés? Uy, Porque mirá. ¿Yo qué hago? trae acá, te lo trajiste al gringo, ahora vamos a perder la Romy. Bueno, Lista. ven, ahora esto va al horno. Genial. Al horno antiguo, por supuesto. Hilario, te seguimos esperando, papacho. Venía a cocinar con nosotros. Levántate en una mañana, venía a compartir acá de nuestra mesa. Te hacemos un lugarcito, ¿cierto? Claro que sí. Para Hilario. A ver, voy a sacar esto acá. Gracias a Cristian Zaguer Fotografías. Les recuerdo que todos los platos que vamos preparando todas las mañanas lo pueden disfrutar a través de nuestra fanpage Cocina Guaraní. Van a ver las increíbles fotos que realiza Cristian Zaguer. Si estás pensando, o tenés, mejor dicho, algún evento social, un casamiento, cumpleaños, o simplemente querés cambiar tu carta de tu restaurante, puedes llamar a Cristian Zaguer al 0981 577 583. 0981 577 583. Cristian Zaguer Fotografías. Ay, me hice unas fotos así tipo top model, ¿entendés? Te vi que venía. Estábamos ahí así en plena producción. Tenemos que renovar nuestra foto de este trío dinámico. Sí, tenemos que hacer Sí. unas fotos. Yo me nuevas. quedo con la del camarógrafo. ¿Vos te qué? Me quedo con la del camarógrafo. Con la del camarógrafo. ¿Qué tiene que ver el loro? Bueno, ¿Qué tiene que ver el loro? ¿Qué te pasa, Joseca? ¿Qué tiene que ver el loro? ¿qué pasó? ¿Quién Él vino? lo puso por el chiste anterior. Que Por ya el vino la chiste- patronal. por el- la por el chiste- bien, bueno. Ya. Amor. Sí. Te está diciendo el loro ese. Todos saben. No, sí. Hay cosas que no hace falta más aclarar. Viene a controlar de que todo salga bien. Sí. Sí, Lorito, señor. no. No nací. Por favor, esta parte. Sí. esta parte.
Uy. A propósito, en el mismo momento me tiró el... ¿Qué pasó? No me di cuenta. Bueno, ¿Qué pasó? esta parte es muy importante. Lo que vamos a hacer acá, vamos a dorar la panceta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo Un aproximadamente? ratito nomás, vamos a dorar la panceta para que se ponga... ¿Qué No pasó? se puede, así que... Dame una máscara. ¿Qué pasó? Dos cosas a la misma vez. Morrones por un lado, panceta por Entonces el otro. vamos a dorar bien la panceta, toda la panceta dorada, y después lo vamos a meter al horno y vamos a terminar Que el se termine pollo. de cocinar el por pollo, dentro. ¿sí? Genial. Y de ahí vamos a hacer la salsa y la guarnición. ¿sí? Ok, la salsa, recordemos. Pero larga mucho humo tu morrón. ¿Perdón? Es un salteadito. Esto es un salteadito para la ensalada. Que vamos a esperar que se enfríe también después. Ok. Uy, se fue un morrón ahí. Qué rico. Por favor, traigan acá. El matafuego, el matafuego. Un poquito de Ale, orégano. acá tenemos zapallitos. La naná la vas a pelar Esos ahora. zapallitos lo voy a Mis- saltear. Permiso, Ok. te llevaste mi sal. Gracias. Lo voy a saltear a esos zapallitos y lo voy a meter al horno. Te llevaste mi ¿Sí? pimienta. Ok. Y el ananá lo voy a hacer en una sartén bien doradita, así para que largue el juguito. Pero le para podemos mezclar. hacer la naná con el juguito que larga el... Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí? Que larga la panceta. Sí. ¿Ve cómo se Lo va, agarraron. va dorando? Qué alma de gordi, ¿eh? Entonces ya no nos desechamos nada. Nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. Me agarraron desprevenida, estaba subiendo un videito a las redes sociales de lo que es. Mirá lo que, qué belleza, cómo está quedando. Alejandro, tu plato, por favor. Alejandro, dije. Sí. Él también. Cuando yo diga pichichu, Subí que vos te movés la llevo. cola. Subí que te llevo. Bueno, Mirá la pinta que tiene, se puede apreciar. ahí estamos dorando, ¿viste? Doramos bien las pancetas, ¿sí? Que se pongan crocantes. Lo que vamos a hacer ahora en nuestro horno, Del antiguo, por el supuesto. espectacular horno del antiguo, vamos a Agarramos una placa. una plaquita, ¿sí? ¿Me ayudo? Ahí nomás, gracias. Dale. No, pues si está ahogado ahí. Lo bueno del horno del antiguo es que tiene capacidad para muchas placas, entonces puedes Para cocinar 5 bandejas. varios platos a la vez, ¿no? Eso está Podemos bueno. hacer el de Derlis, podemos hacer el mío, podemos hacer todo. Y no se mezclan los los sabores. Habíamos arreglado que yo iba a hacer un Los principal. aromas, iba a decir. Habíamos arreglado que yo iba a hacer un principal y él iba a hacer una entrada, pero veo que Te quiso, en serio te quiso joder me, tu regreso a cocinar. al guaraní. último minuto vamos a correr esta sartén. Ay, ay, cambió el plato así tipo, esperó que vos vengas para cambiar su No, su no, menú. no, no. Usaste todas las sartenes que había, ¿eh? Sí. ¿Y alguna? Bueno, acá tenemos el zapallito que lo cortamos. No le pusiste aceite, ¿no? Ahora le voy a poner un toquecito de aceite. Ok. Porque lo voy a saltear, Sí. ¿Me devolvés la sal, por favor? lo voy a Perfecto. saltear y Poquitita sal, ¿no? poquitita sal. Genial. ¿Me devolvés la sal, por favor? Gracias. Se pelean por la sal Un ahora. poquito de pimienta, así. Gracias. Y Sí, una competencia. Este es un Masterchef cualquiera, te digo. No, no, nada que ver. No. yo no, chef yo no soy, ¿eh? Chef no. No, no. Y en todo caso, Yo soy si cocinero. fuera competencia, Cocinero. yo le doy el segundo puesto a Cocinero. Alejandro. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué le falta para ¡Oh! chiflé? Si se cayó un cherry, por favor. Segundo puesto, ya está, no se dice más.
¿Por qué no se ganaría un segundo puesto y no un primero? ¡Epa! No, porque sí, epa. que buen pibe. Te dio miedo, ¿eh? Le tengo aprecio. Ay, le voy a dar chicos, ay, A ver, chicos. a ver, ahora. ¿Tanto les cuesta hacer esto? A ver. Chau, Derlis. Con razón te despidió hoy. No, jamás. ¿Vos pensás que yo sería capaz de eso? ese. De momento me estás pisando el pie. Perdón. Ay, yo en serio si hay algo que tengo y que me caracteriza es mi torpeza, perdón, no, en serio. No, nada que ver. Bueno, ¿qué tiene nuestro tomatito cherry? A eso le eché un poquito de orégano y Sí. sal. Le eché un poquito de orégano y sal y están salteados por separado para que pueda conservar Bueno, el pero sabor. esto después lo vamos a mezclar. Claro, Va tomamos la ensalada con él. todo junto. Para darle realza al plato de Alejandro. Bueno. Acá estamos Al plato salteando de la. Alejandro. Bueno, vos estás dorando para poder poner La voy a dorar, le voy a la poner la placa y la vamos a mandar al horno. Sí. Entonces esto va a alargar juguito dentro del horno, entonces se va a ajustar con lo de la panceta Ay, qué rico. y va a agarrar un sabor bastante particular todo junto. Después vamos a hacer el ananá y una salsita de tomate con champiñones para... Y los champiñones ya lo habíamos Sí, Ahí ves. dorado. vamos a poner... Qué rico que ahí. va a estar esto. Hoy creo que somos muchos. A ver cuántos somos. Entonces- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas, 14. Ah, 15, me olvidé, José. A José Alejandro le contaron. Y Romina come lo del gringo. Por eso no nos preocupamos. En el gringo. Romina. En el gringo. Romina come hamburguesas en el gringo. Nosotros cocinamos acá para 15 personas. Imagínense. Ahí, mirá lo que está. Mira lo que está quedando, por favor. Mirá lo que está quedando, mirá cómo va a quedar esto. No tape mi plato. Qué maldito, mirá lo que hace. Bueno, así le sube el sabor del mío al del Sí. ¿viste? Claro. Hay que ayudarle al pibe. Ay, 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 ay. Bueno, ahora tenemos vamos a sacar unos dientecitos de ajo. Martín, colame todo esto. Ay, me encanta ese tema. Subí el volumen, por favor. Me gusta. El nuevo tema de la bicicleta de Carlos Vive y Shakira. ¿Te gusta? Una hermosura. El que me gusta. No, vos sabés que está bueno. Ah, mirá cómo lo agarrá el sonidista. Sí. La semana pasada ¿Qué en te el gusta, diario él? salió ¿Por qué que... no le señalaste a él? La semana Mirá lo que pasada me en el gusta y que diario le ustedes se señalaste a ríen. Joseca. A ver, vamos atrás. El que me gusta. Claro, él es más... El que le gusta a Derlis. Cuidado con lo que ponga, te queda sin comer, ¡Epa! ¿Viste? En el corte me ¿Qué vamos a estuviste poner? dando, ¿eh? Baby's on Bueno. Ese le gusta de Derlis. bueno. Poneme la bicicleta a mí. Ahí está. Le decía, la semana pasada en el diario salió que le robaron la bicicleta a Carlos Vive. Imagínate en la noticia. ¿Quién más quiere? Don Cristian. Fernando, ¿qué música te gusta? ¿Qué estilo te gusta? Link 1, 2, 3. Listo, listo. Bueno, vamos. ¿Tenés? No, no. Seguro. Google, YouTube. Estamos complicando la existencia acá nuestro sonidista Joseca. Él puede. Ah, tiene que haber wifi. Dale el código del hotel porque no hay wifi. Ay, dice. ay, ay. Ay. Bueno, nos hicimos tipo un bloque musical de repente. Bien, ¿Qué bien. nos gusta a cada uno? ¿Qué pasó con la bicicleta de Shakira? No, a Carlos Vive le robaron la bicicleta, ¿podés creer? A Carlos Vive, bueno, Salió- con eso fue- todo lo que roba Carlos Vive también. Una vez. Vos sabés que no. Y le tuiteó a Shakira, le puso, Shakira, no te voy a poder dar una vuelta a mi bicicleta porque me la acaban de robar acá en su país. Bueno, estamos con los bajitos por este lado. Veo que acá está meta a cortar en cubito el jamón y el queso. Jamón y queso ya está. Ok, Martín se va a colarnos la pasta. Vos metele, ¿no? ahí está. Tengo que probar si está bien. ¿Está bien? Pues por ahí, no sé, está vencido. No, No te diste cuenta. No, jamás. Eso no va a pasar. Ya tenemos casi todo. Bueno, acá está, prácticamente necesitamos que salga nuestro bife de chorizo del horno y estamos Claro. completo. ¿Ya está? Gracias, Martín. Gracias, Martíncho. Martíncho. Gracias, Tincho. Recuerden,
Con la misma sartén donde hicimos el salteadito del zapallo, le tiramos ajo, así mismo. Sí. No hace falta ni limpiar nada. ahí No, mismo. no, con todos esos sabores Sí. le vamos a hacer un salteadito acá, ponemos un poquito de De aceite, aceite, genial. tomates. Bien cortadito. ¿Se le saca la parte de adentro del tomate o no? ¿O No, así no, entero? yo lo prefiero así, ¿Esto así. vos no le sacás? No, yo lo prefiero así. Todo. Porque hay muchas personas que lo quitan, digamos. Sí, que lo ¿Qué le sacan. quitan? Porque es más amargo, ¿no? Sí, yo lo prefiero así, prefiero natural. Prefiero que los sabores. No, seguí. Me estaba contando algo muy interesante acá. Ah, bueno. Prefiero que sea el sabor puro de la fruta. ¿De la fruta o del...? De la fruta. Bueno, dale. ¿Y después? Nada. Dale. ¿Está bien? Bueno. Eso mismo vamos a mezclar todo en la sartén. Vamos a saltear en Con la los sartén. champiñones también. Exactamente. Ahí está el tema de Don Fernando, por favor. Subí el volumen. ¿Eso te gusta, Fernando? Aunque no lo creas, sí. Pero, mirá vos. Decime si no... Vos le ves y no sé... claro, tipo... Me va a pedir una ópera. Algo así. Rammstein. Salí con... Bien ahí, me gusta. Esa onda. Sí, nos va a tirar pues, a Don flemar a Fernando todo, está ¿verdad? esperando el momento de almorzar. Ay. Había sido, era jodido, don Fernando. Ahí, cuidado, permiso, por favor. Bueno. Estoy trabajando, perdón. Bueno. Ese fue una onda. Correte, Vircho, estás estorbando la no, cocina. jamás. No le hagas acá. Bueno, yo le voy a ayudar acá a Alejandro. ¡Wow! ¡Ah! Cada vez me sale mejor y me encanta. Ah, cierto. Bueno, Bueno. la pastita toca. Dejo que toque una pasta. Ya me robó él. Ah, quedó chiche bombón. ¿Eh? Sí. ¿Está bien? Dale a agregar un poquito de Pero sal yo fina. eso te iba a decir, Y porque no, le falta claro, sal. porque me roba la sal. Permiso, señor. No me quiero cruzar enfrente, pero... Ya estamos metiendo los champiñones. Con los tomates. ¿El juguito ese no le podemos tirar? ¿No? Como vos quieras. No, digo nomás. Vamos con el juguito. Hacele caso. Así utilizamos todo ya. Muy bien. Genial. Ay, mira. Muy bien, ahí está, trae el delantal. ¿Te das cuenta? Antes de arrancar dije, no me tengo que olvidar mi delantal, Ay, gracias, compañera. Gracias, Romy. Mira, atendeme, dice, con tal de que no me farres más ¿por qué decías? El gris. Dice que Gringo. así las mujeres morenitas y los Gracias, gringos Ro. hacen lindos bebés, hacen, ¿eh? Sí. No le manda al frente, ¿no? No. Escuchá lo que dice. ¿Qué dijiste? Ay. Así los gringos y las morenitas hacen lindos bebés. Espera, vamos paso por paso. No, nos salteamos. nos Yo ya fuimos quiero ser tío ya. a los hijos luego. Bueno, atención. A Derlis lo pueden seguir en su fanpage. Derlis Bogado. Vos Sí. también ahí compartís tus recetas, ¿no? Sí. Sí. Es chef de Derli Bogado realmente. Chef Derlis Bogado. Es increíble. Bueno, yo soy Alejandro Acebal, cocinero. ¿Ah? te eduques. O sea que la otra vez, ¿cuándo fue que vino? Cuando vino el gringo fue que estábamos debatiendo, ¿no? La diferencia entre cocinero y chef. Aprendí por primera vez cuál era la ¿Y diferencia. cuál es la diferencia? Y que a los que se les denomina chef son los que tienen mucha trayectoria, que tienen muchas horas de cocina, ¿no? Que han Sí. sido tipo, no sé si maestros de la cocina, pero No hay que más. han trabajado en algún restaurante importante, que han viajado, Sí. heredera. ¿Es Todo, así? todo eso hizo Derlis. ¿No? Y supuestamente No, sí. yo nada. Nada. Yo considero la palabra chef, o sea, no existe chef. Para mí. ¿Por qué? Y es una palabra francesa para denominar a un jefe de cocina. A eso también me olvidé. Y nada más. Acá en Paraguay son jefe de cocina y nada más. Y después tenés cocinero. O A mí sea, podés seguir ya llamándome decir chef igual. cocinero a una persona ya es algo bastante importante para mí. Ajá. ¿Sí? Chef, hay un montón.
Cocinero. Es que eso hablábamos la otra vez. Que estudia la carrera de gastronomía 2 años, 1 año y medio. Y sale ella sale en chef. Está lindo acá. Por eso. Ay, qué buen compañero que sos. Bueno, te voy al pasito ahora. Bueno, nos vamos para A este esto le puse un lado. poquito de sal, Genial. un poquito de aceite, Sí. casi nada, un poquito de orégano. Ahora le agregar el jamón. Le tiramos ya la cebollita. Sí, cebollita de verdeo. Movemos. Pará. Yo tengo que tener el micrófono inalámbrico porque. Dale, Pará. mové. Yo te atajo. Atendé cómo hace la tipa. ¿Está bien? Ahí está. Esto va a tener mucho color. Despacito. Nah, así nomás. Yo, por ejemplo, le pondría un huevo duro. Le pondría, me parece muy bien. Pero esta no va a qué llevar. rico. Sí. Huevo duro. Me encanta. Mientras seguimos preparando nuestra ensalada, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra tercer pausa? ¿Sí? Digo bien. Corte, ya volvemos. Continuamos ya en Cocina Guaraní. Estamos casi con el plato listo. Permítame, señor Derlis Sí, Bogado. adelante. Voy a meter la cuchara en su ensalada. Ensalada de fideo. No saben lo deliciosa que está. Ahí está. ¿Va? ¿Paso la prueba? Bien. ¿Te podés casar? No, no. Bueno. Ya está casi cansado, Mire el típico antes. Antes mi mamá, tipo, vos cocinabas bien y ya estás, mi hija, lista para casarte. Sí. A ver, ¿quién está? Mirá nuestro invitado. Adelante, venga, por favor. Un huésped del Hotel Guaraní que sintió los aromas del menú de esta mañana y queremos conocerlo, por supuesto. Buenos días, ¿cómo está? No speaking Spanish. Okay. ¿Qué pasó? I know speaking English y no speaking Spanish. Thank you. No sé si se entendió. ¿Cómo te quedó mi inglés? Por favor. Tenemos que mejorar. No speaking English, no speaking Spanish. Habla bien él, ¿eh? Sí, habla bien. Bueno, la intención estuvo buena porque lo quisimos conocer, pero prefirió quedarse en la terraza mirando lo que es Cocina Guaraní y también vamos a invitarla a que pruebe nuestro plato del día de hoy. My name is Charlie. ¿Algún traductor, por favor, en esta...? Y no, porque... Ah, vos manejás, yo inglés dominás no. el inglés. No, porque el que hablaba inglés no estaba porque no quieren que esté. ¿Quién? ¿Quién? Ay, cierto, me olvidé. Ale, ¿vos qué tal? ¿Vos no hablás en inglés? ¿Cómo? ¿Romy? ¿Cómo tenés amigos gringos y eso, no? No, me mató. Me hizo acordar cuando me fui este año de viaje con mis amigas. No, nuestro inglés, por favor. Era two hot dog cuando queríamos. Two hot dog. Lo único que sabíamos decir, por favor. No. Horrible, es cierto. Pero bueno. Vos, Ale, ¿cómo vamos? Yo de inglés no hablo. So. Oh, no. No. Ok. Muy poco. So. Bueno, tenemos acá ¿Cabulas o...? ananá. Ah, ahí está mi plato. Los ananás, los saté, los tipo grisé ahí en una Sí. sartén. Sí, después tenemos la salsa con tomate fresco, champiñones. ¿Sí? Ok, perfecto. Ya está nuestro, permiso, Sí, ya está nuestro adelante. pollo. Nuestro pollo con nuestra calabaza, que ahora lo voy a sacar. Voy a sacar. Sí, Mira pero lo no que es es. antiguo, ¿eh? ¿Qué crees? Ay, cómo sale todo el relleno, qué rico. Porque iba a decir de otra manera, pero iba a quedar muy me di cuenta cuando estaba por hablar, dije, no, voy a cambiar. Ahí. Se Vamos fue a sacar. nuestro huésped del Hotel Guaraní. Fue a practicar un poco su español.
A nuestros pollos. Yo buen día, good morning, le tenía que decir, te das cuenta. Ahora me cae la ficha de cómo tenía que hablarle. Y normalmente después caen las fichas. Sí. ¿viste? Oppan Gangnam En el Style. momento uno se abatata todo y no sabe cómo reaccionar. Bueno. En fin, Esto, las calabacitas, los zapallos, perdón. ¿Sí? las calabazas. ¿le damos un toque más? Abrí un poquito, gracias. Voy a mover un poco para que se haga más No, rápido. no. Te quiero ayudar porque Está veo que estás metiendo en el ahogándote. plato. A ver, listo. Bueno, Bueno, le doramos un poquitito más las calabacitas. sí, doramos un poquito más la calabaza, ya tenemos la ananá. Ok. ¿Sí? Acá tenemos nuestro pollo, nuestro pollito. Qué rico. Vamos a ver 3 platos. 3 platos me puedo pasar. Por 3 favor, platitos. 3 platitos. Gracias. Vamos a empezar a decorar, a hacer la presentación. Estos son 2 platitos. Ya. Uno falta. Estoy buscando, es que Martín me volvió un plato sucio acá. 2 platitos. Bueno, esta pinza es tuya. Ah, mira qué delicioso cómo quedó nuestro bife de chorizo, mira. Bueno, vamos a sacar 3 pedazos aquí. Bueno. Qué rico. Solamente 3 pedazos, pero cada para 4. No, 3 nomás. Alguien se queda sin comer. ¿Está bien este punto? ¿Te parece bien o no? Me gusta más cocido. Más cocido. Sí, cocido. No soy de esas personas que dicen yo como la carne cruda porque tiene más sabor y más. No, yo como porque me gusta nomás. ¿Está un cuchillo bueno? ¿No es niño envuelto? Pregunta la compañera. Niño envuelto va a ser en cualquier momento Derly. Sí, él va a ser niño envuelto. El gringo cuando te agarre te va a hacer un niño envuelto. ¡Oh, la pucha! Romy, Termina No me hagan ya ese hablar, chicos. tema. Romy, ¿me puedes? Viste que ya no tengo asistente porque Vicente se fue. Así que Romy, ¿me puedes ayudar ahora? Romy es multiuso, me encanta. Sí. El pito güey, no sé por qué. ¿Escucha? Que sigue el pito güey. Le sigue A el ver. pito güey y todo ya. Mira, por favor, mostrá eso. Romy, vení. Yo dije, Romy es multiuso, pero mirá para qué le llamó. Yo pensé que Manoplita necesitaba algo. Era para robarle una feta de queso. Ay. Los compañeros no cambian más, chera. Ah, mirá la pinta acá del compañero. Ah, a Martín le trajo todo un plato. ¿Cómo hace eso para cómo es eso? ¿Eh? ¿Cómo hace para Le comer trajo todo un plato eso? especial para la presentación. Claro. Che, de verdad le digo a ustedes que están en su casa, no saben lo rico que queda esta ensalada fría de fideos. Delicioso. Delicioso. Es para probarlo en casa, lo voy a intentar hacer. ¿Vas a intentar? Vale la pena. Sí. Como todas las manitos súper limpias, como ya dijiste, voy a echar los morrones Es arriba. importante tener las manos bien limpias a la hora de cocinar. Ahí está. Nos vamos a una brevísima pausa, ¿qué les parece? Sí, la última. Y después ya nos vamos directo a la mesa. Ay, qué hermosa mañana tuvimos en Cocina Guaraní, ya con los platos listos. Le quería dar unas técnicas a Manoplita de unas tomas que quería que me haga, pero Bien, bien. no me cumplió Te el entendió. deseo. ¿Me Yo creo que entendió? te entendió, no quiso ¿Vos le hacer nomás. dijiste, ¿cómo le dijiste vos? Haceme un plano corto y después abrimos, le dije. Vos sos profesional. Muy pro ya soy. Pero bueno, ya tenemos nuestro plato terminado. ¿Qué les parece si nos vamos a la mesa? Buenísimo. ¿Nos vamos a la mesa, Vamos. compañero Terlis? ¿Va a entrar todos los platos? Eso nomás quiero saber. No, si no, que Enfocale lo lleve. pues. Hacemos lugar, Enfocale ¿no? pues. Bueno, yo ya me voy sentando con mi delantal, no me pienso sacar. Ay, mira qué delicioso. No, yo me Uy, sigo. qué rico que vamos a almorzar hoy. Espero que en sus casas lo vayan poniendo en práctica y vayan cocinando con nosotros todas las mañanas. Son recetas súper fáciles de hacer, ¿eh? Donde no necesitas ingredientes muy caros, ¿cierto, Derlis? No, para nada. Para nada. Ensalada fácil. Un placer tenerte nuevamente. Gracias. Vete a gracias. visitarnos más seguido. Sí, voy a venir más seguido.
más frecuentemente. Qué lindo plato. Igual te Gracias, encontramos gracias. de lunes a domingos en el hotel, en el restaurante Yacyretá del Hotel Guaraní. Sí, estoy todos los días ahí, así que los espero a ustedes, a Manoplita y a todos. A Por- Romina. Gracias. Por supuesto, vamos a venir. Nos vemos mañana con otra edición más de Cocina Guaraní. Que tengan un lindo resto de jornada. Nosotros nos vamos a comer. Chau, chau. This woman is my destiny.